Vamos a empezar mostrando el servicio de urgencia de nuestro, está en el subsuelo, ¿verdad? El servicio de urgencia de cirugía general está en el subsuelo, la parte de enfrente del hospital a la izquierda, donde están primero los clínicos y después se va uno un poco más al fondo y se entra por la puerta del costado, realmente al costado izquierdo. Ahí podemos ingresar en una puerta roja que está allí y vamos a encontrarnos con el servicio de cirugía de urgencia. Aquí recibimos los pacientes que vienen con casos urgentes, ¿verdad? Y generalmente algunos se operan en el mismo día, ¿verdad? En que consultan, y otros que deben ser estudiados, que se puede expectar un poquito más, entonces se les hace, o que hay que hacerle un tratamiento previo, se les alza el servicio de cirugía general. Bueno, que muchos de ellos se operan directamente allí porque ahí también hay quirófano y todo, ¿verdad? Y otros suben entonces al servicio de cirugía general y allí se les prepara para operar. Bueno, este paciente, voy a poner en presentación. Este paciente, siempre tratamos de mantener en secreto el nombre del paciente, ¿verdad? Es una paciente realmente de sexo femenino, nacida el 21 de enero de 1965, tiene 29 años, o sea, en el momento que consultó tenía 29 años, procedencia San Lorenzo, residencia San Lorenzo, ocupación ingeniera mecánica, estado civil soltera. Voy a tratar de poner un poco por si acaso haya algo que señalar, pongo mi puntero láser. El motivo de consulta, entonces, dolor abdominal generalizado. Eso le trae a la consulta. Ubíquense entonces, fémina de 29 años que consulta por dolor abdominal generalizado. Los datos son aportados por la paciente y merecen fe. 48 horas antes del ingreso refiere dolor en epigastrio de inicio brusco, de tipo puntada, muy intenso. Acá debería decir si tiene o no irradiación, porque es importante sea positivo o negativo la irradiación, ¿verdad? Bueno, también entonces está desmenuzado, la semiología del dolor está más o menos desmenuzada. La localización, que es epigastrio, la forma en que, ¿verdad? La intensidad, ¿verdad? Que es muy intenso, y el tipo de dolor, de tipo puntada. 24 horas antes del ingreso, el dolor se hace más intenso aún, se irradia y se localiza en flanco y fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Cumple con lo que llamamos cronología de Murphy, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco. Pero tengo que hacer con esto. Con el correr de las horas, el dolor aumenta en intensidad y se generaliza a todo el abdomen. Se agrega al cuadro náuseas y vómitos de tipo biliosos en varias oportunidades. Refiere ardor al miccionar, que puede tener o no relación con su cuadro, ¿verdad? Entonces quiero que recuerden de que hay casos en los que la inflamación que se traduce a la pared de la vejiga puede dar este síntoma, ¿verdad? Dolor o ardor al orinar, ¿verdad? Miccionar, decimos nosotros. Niega fiebre u otros síntomas acompañados. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? ¿Quién me puede hacer un resumen de los datos positivos y negativos que vimos hasta este momento? Giselle. Hola, Giselle. Te escucho. Hola, profe. ¿Vale? ¿Qué tiene nuestra paciente? Paciente de sexo femenino, Sí, 4 años, 29. de años de edad, consulta al servicio de urgencia de cirugía general. ¿Por qué? Y tiene dolor en el epigastrio.
Dolor en Tipo epigastrio de puntada. cuántas horas de evolución. 48. 48 horas de evolución. Consulta entonces por eso, por dolor en epigastrio de 48 horas de evolución. ¿De qué características el dolor? Puntada. Dolor de tipo puntada, la intensidad. No me acuerdo, pero no tenía Muy irradiación. Muy intenso. Entonces, dolor de tipo puntada, muy intenso en epigastrio. ¿Qué más? ¿Qué otros datos tiene su historia? Y 24 horas después dice que tenía ya irradiación flanco Eso es muy importante. derecho. Este dolor, además, con el correr de las horas va haciéndose cada vez más intenso también el dolor y se irradia ¿a dónde se irradia, Giselle? Al flanco inferior derecho. Flanco derecho. Hay un flanco nomás. Flanco Sí. derecho o sea, hay dos flancos, uno izquierdo y otro derecho. Este se irradia al flanco derecho y a la fosa Fosa ilíaca. ilíaca, eso era. ¿Te acordás la cronología de Murphy? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, muy característica. Bueno, ¿qué más podemos decir del cuadro? Va aumentando en intensidad el dolor y se hace generalizado, ¿verdad? Se generaliza. Después de esa irradiación que tuvo fosa ilíaca derecha, con el correr de las horas se va aumentando más aún en intensidad y se irradia a todo el abdomen, ¿verdad? Bueno, ¿qué más acompaña al cuadro? ¿Qué tuvo? ¿Tuvo náuseas? ¿Tuvo vómitos? Sí, Sí. náuseas y ¿Cuántos vómitos. vómitos hizo? ¿Muchos? ¿Pocos? Muchos. Muchos, varios. ¿Y de qué tipo? Tipo Bilioso. bilioso. Biliosos. Eso, acostúmbrense a ir desmenuzando cada dato. Tenemos que hacerla desmenuzar semiológicamente. Es muy importante para diferenciar un dolor que se produce en tal cuadro del dolor que se produce en otro cuadro. El tipo de dolor, la irradiación del dolor, todo nos va a ir dando datos y los signos acompañantes también. ¿Qué nos preguntaron acá? ¿Qué otro dato sería importante aquí? ¿Hay algo más que aportó nuestra historia? ¿Tuvo alteración urinaria o no? Y sí. ¿Qué tuvo? Y ahí dice que refiere a ardor al miccionar. Claro, ardor al miccionar, que se llama. ¿Cómo se llama cuando te arde cuando orinas? Disuria. Disuria se llama. Y cuando te orinas chiquitito, chiquitito cada rato, ¿cómo se llama? Dale, ayúdenle ustedes también a Giselle. ¿Cómo se llama? Polaquiuria. Polaquiuria se llama. Y cuando te orinas todo y te quedas con ganas de orinar, parece que no terminaste de orinar. Esa sensación, ¿cómo se llama? Tenesmo. Tenesmo vesical, ¿verdad? Porque también puedes tener tenesmo rectal. Te vas de cuerpo y pareciera que querés seguir yéndote de cuerpo, pero no termina, pero ya defecaste todo, pero seguís con ganas, ¿verdad? Bueno, eso también se llama tenesmo cuando es rectal, ¿verdad? Entonces, tenesmo vesical en este caso. Esas cosas deberían haber preguntado, ya que el paciente aportó como un dato importante de su historia. Debería decir ahí, refiere también, además de la disuria, tuvo polaquiuria, tuvo tenesmo vesical. Y otra cosa importante que no sabemos todavía acá en su cuadro, que puede darnos una cosa muy importante. Podemos pensar nosotros en 48 horas. ¿Tuvo fiebre o no tuvo fiebre? Ni Un idea, dice. proceso que se inició hace 48 horas. Siempre tenemos que preguntar si se acompaña o no de fiebre y de qué tipo de fiebre. ¿Se acuerdan? ¿Está? En este paciente no refirió eso. Yo por lo menos no me acuerdo haber encontrado en
acá está, perdón. Niega fiebre u otros síntomas acompañantes. Con eso ya está negando esos síntomas que nosotros estamos preguntando. Lo que sí yo debería agregar entonces acá, al ardor al miccionar, que es disuria, preguntaría si tiene o no polaquiuria y tenesmo, ¿verdad? Y haría constar eso. Esto que no tiene fiebre es muy importante. Un cuadro, evidentemente, un abdomen agudo que se inició hace 48 horas y que no tiene fiebre, por lo menos manifiesta, ¿verdad? O sea, clínica. Puede ser que después al controlar la temperatura axilar y rectal, como siempre tenemos que hacer en todo proceso abdominal, debemos controlar la temperatura axilar y la temperatura rectal. ¿Se acuerdan ustedes que cuando en la apendicitis aguda suele haber una diferencia en la temperatura axilar y rectal? Sí, la disociación. Eso, muy importante porque hace un diagnóstico prácticamente. La disociación axilorectal. ¿Cuándo decimos que hay disociación, Jeremías? Y cuando hay una diferencia de 1 grado De entre un grado de diferencia. O sea, puede tener 37 o 37,5 y abajo tiene 38,5, ¿verdad? O sea, 1 grado de diferencia se llama entonces disociación axilorectal y suele estar presente en un proceso como la apendicitis aguda. Bueno, entonces eso tenemos que poner cuando empezamos la parte de examen físico. Vamos a seguir. Antecedentes remotos y se niega cuadro similar anterior. No suele tener este tipo de cuadros, no suelen tener antecedentes remotos, no así los cuadros biliares, ¿verdad? Vamos. Patológicos personales, puede ser que nos aporte algún dato, pero tal vez no va a ser muy importante. Sí, los patológicos personales siempre hay que indagar muy bien en todo paciente que va a recibir un tratamiento médico con medicamentos, ¿verdad? Y además va a recibir anestesia, va a ser operado, se tiene que utilizar probablemente varios medicamentos. Hay que siempre indagar si tiene algún tipo de alergias, ¿verdad? Acuérdense que los pacientes asmáticos, y eso es muy importante, tener el conocimiento previo, ¿verdad? De esta patología, porque esto puede cambiar toda la evolución del paciente, ¿verdad? Entonces, también si es diabético, ¿verdad? Un paciente diabético tenemos que prepararle luego de otra forma antes de iniciar el tratamiento, ya nos preparamos con otras armas, ¿verdad? Para tratar también y controlar su diabetes. La hipertensión arterial, por supuesto, ¿verdad? Su medicación, qué medicamento recibe, cada cuánto toma, si toma en forma regular o no, hay que hacer constar. Y esto también es muy importante, la aspirina. La aspirina generalmente cuando es para una cirugía programada, nosotros suspendemos 10 días antes la aspirina, porque esto dura o sea que se elimina totalmente recién en 10 días, desaparece la sangre. ¿Y esto qué es la aspirina? ¿Qué es la aspirina en realidad? ¿Saben? Fármacos no, ya rindieron todavía. Hola, contéstenme. ¿Qué es la aspirina? Todavía no rendimos profesado recién. Pero ¿fármacos están cursando o ya rindieron? Sí, sí, estamos cursando ahora. Ah, bueno, entonces sí. Vamos a hablar nomás entonces en general. La aspirina se le da al paciente en general, sobre todo a los pacientes que son ya tienen algún riesgo, como estos pacientes que ya son hipertensos, diabéticos, bla, bla, y personas de edad, se le da como antiagregante plaquetario, ¿verdad? Para evitar que coagule su sangre. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen problema de válvulas y eso que tienen riesgo de hacer émbolos. A ellos generalmente se les hace tratamiento con aspirina, pequeña aspirina. Esta aspirineta es la que 125 miligramos que se le da a los niños, se utiliza como antiagregante plaquetario, ¿verdad? Para evitar que haya esos eventos, ¿verdad? Para evitar que coagule su sangre y que haga embolias. Entonces, se le hace una aspirinita cada 24 horas, aspirina para niños.
esto entonces es importante preguntar en patológicos personales, más aún cuando nosotros le estamos por operar al paciente. Pero si es de urgencia, no podemos nosotros evitar esto. Pero sí, si es que tenemos tiempo, estamos preparando a un paciente para llevarlo a quirófano, es importante saber, porque entonces le sugerimos al paciente que deje de tomar su aspirina, ¿verdad? Y que se prepara entonces se le pone fecha para cirugía 10 días después, ¿verdad? De terminar de 10 días después de suspender su aspirina. Bueno, hacia otro, acá lo tengo en el antecedentes quirúrgicos para nosotros también es muy importante, porque puede ser que el cuadro abdominal que le traiga al paciente se deba a sus cirugías anteriores. Hay pacientes que fueron operadas de varias cosas, ¿verdad? Y hay pacientes que forman muchas adherencias, o sea, cicatrizan una vez que se le abre el abdomen, cicatrizan también demasiado exageradamente dentro de su abdomen, forma adherencia de intestinos entre sí, de intestino a la pared o del epiplón mayor a la pared y así. Entonces, esas adherencias a veces son la causa de que el intestino de repente se meta en un agujero y empieza el paciente presenta dolores. Entonces, es importante para saber en un abdomen doloroso, saber si tuvo cirugía anteriores, para pensar también en una de las posibilidades de diagnóstico que pueden ser las adherencias. Antecedentes patológicos familiares, en este caso no aporta datos de interés, se resume con eso. Es importante siempre buscar, pensar un poco en ciertas patologías, preguntarle, ¿tu papá sabes de qué falleció? ¿Tu mamá vive todavía, está sana o tuvo alguna patología de interés? También sus hermanos, ¿verdad? Hacer constar, porque hay patologías, como van a ver en el transcurso del año, que tienen mucha relación también con la familia, con la herencia, ¿verdad? Entonces, por lo menos se hereda la predisposición para ciertas patologías. Entonces, hay que preguntar y hacer constar si están vivos, si están aparentemente sanos o si tienen alguna patología, hacer constar qué tipo de patología, ¿verdad? Vamos adelante. En cuanto a los hábitos fisiológicos, acá desmenuza urinarios. El acto inicia, transcurre y culmina sin alteraciones, refiere disuria, ¿verdad? Desde el inicio de su afección, en este caso, hay que poner. Porque disuria, refiere disuria así nomás, que no sabes de cuánto tiempo, si siempre nomás luego tiene disuria o si ahora, desde que inició este cuadro, tiene disuria. ¿Se acuerdan ustedes que había una de las, no sé si ya se dio esta parte de fosa ilíaca derecha, todavía no viste vos? Bueno, van a ver después ahora cuando se dé desarrollo de la clase de dolor en fosa ilíaca derecha o síndrome doloroso, que algunos apéndices, de acuerdo a su ubicación, suelen dar síntomas urinarios. Aquellos que tienen que se van y asientan prácticamente o se apoyan sobre la vejiga, pueden dar todos estos cuadros, puede dar síntomas urinarios que nos pueden llegar a confundir y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de otra manera, ¿verdad? O sea, por el cuadro clínico y también laboratorialmente. Acá, en cuanto a los hábitos fisiológicos defecatorios, el paciente refiere que el acto defecatorio inicia, transcurre y culmina sin esfuerzos ni dolor. De coloración normal también. Ginecológicos, fecha de última menstruación hace 10 días. Tiene un ritmo regular, ¿verdad? Es importante poner la fecha de última menstruación. Ese van a encontrar en las historias clínicas como FUM, fecha, o sea, F-U-M mayúscula. Esa es así mismo como está acá, FUM. Entonces se le pone la fecha, no se suele poner así hace tanto, ¿verdad? Porque esta historia nosotros es importante dejar bien documentado cada dato. En cuanto a los tóxicos, niega tabaquismo, niega etilismo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es etílica, pero es muy sociable. Hay gente que se pasa de fiesta en fiesta y solamente toman la fiesta, entonces hay que también preguntar si es muy sociable o no.
porque a veces ponen bebedor social. En este caso niega ella que consuma bebidas alcohólicas. Bueno, en cuanto a la ectoscopía, el examen físico, entonces, yo, como les dije a todos los que estuvieron conmigo antes, al empezar el examen físico, realmente le tomamos los signos vitales al paciente. O sea, le vamos a controlar su pulso, o sea, pulso radial, vamos a controlar la presión arterial, vamos a controlar su frecuencia cardíaca, si es como se llama, sincrónico, ¿verdad? Con el pulso. Y vamos a controlar sobre todo su respiración también, ¿verdad? Entonces, todos los signos vitales, presión arterial, pulso, respiración. Y vamos a describir al paciente diciendo, y acá también es importante, ya que le estamos tomando todos los datos, todos sus datos en el examen físico, también vamos a hacer constar ya su temperatura axilar y rectal. Recuerden que es muy importante en este tipo de pacientes, o sea, pacientes con un dolor agudo en el abdomen, entonces controlar la temperatura axilar y rectal. Bueno, todo eso hacemos constar y vamos nosotros, siempre solemos ver entonces al paciente como un todo. Y en eso, entonces nos centramos al describir a nuestro paciente. Estamos observando y vamos a describir cómo se presenta nuestro paciente. Entonces, eso se llama ectoscopía. Y vamos a decir, paciente de sexo femenino, adulta de 29 años, en este caso sabemos que tiene 29 años, pues podemos decir paciente de sexo femenina, adulta, ¿verdad? Lúcida, ubicada en tiempo y espacio porque está conversando contigo, ¿verdad? Sabe en dónde está, ella está en el hospital, en qué ciudad. De esa manera se sabe si está ubicada en tiempo y espacio, por supuesto, si la paciente está conversando bien con nosotros y responde a nuestras preguntas, podemos decir que está lúcida y que está ubicada en tiempo y espacio, ¿verdad? Bueno, desfacies dolorosa, ¿verdad? Hay que describir entonces cómo nosotros le vemos. ¿Está tranquila? Entonces quiere decir que tiene una facies compuesta. Si está con facies sufriente, podemos describir facies sufriente. En este caso le describió el que hizo la historia como facies dolorosa. La verdad que yo le pondría más bien sufriente. Normosómica, normolínea, quiere decir que tiene un cuerpo que aparenta normal, ¿verdad? No es obesa ni tampoco o sea, no tiene ninguna deformidad, por eso es normosómica. Normolínea porque es más bien alta, ¿verdad? Eutrófica sería si es que tiene un trofismo normal, no es obesa ni es muy flaca. ¿Estamos? Entonces acá faltó que diga que es eutrófica. Normosómica, normolínea, eutrófica, ¿verdad? O no sé si era ligeramente obesa, pero eso hay que describir acá. Adopta en el lecho el decúbito dorsal activo indiferente. Quiere decir que está acostada, ¿verdad? Decúbito dorsal activo porque se mueve, está ella moviéndose por sí misma, y es indiferente porque no es que está adoptando una posición antálgica y se queda allí. Hay pacientes que van a encontrar que prefiero estar boca abajo y se queda allí, no quiere que se le toque o se ponga de costado, ¿verdad? O esté doblando las piernas. Esas son posiciones antálgicas. Si es que vos le preguntas, le pedís que se ponga bien, ¿verdad? Que se ponga en decúbito dorsal, porque siempre que le vamos a examinar a un paciente, le acostamos en decúbito dorsal y le pedimos incluso, si puedes aguantar sin almohada, le sacamos la almohada. Y le ponemos las piernas bien extendidas y los brazos extendidos a los costados. Si la paciente dice, no, porque me duele mucho, así me siento un poco mejor. Entonces eso quiere decir que es una posición que está prefiriendo ella para disminuir su dolor. Eso se llama posición antálgica. En este caso, el paciente adopta en el lecho el decúbito dorsal activo indiferente. Hay que ver también, esto sí describió el que le recibió,
Y acuérdense que antes de tener un diagnóstico, nunca, cuando vienen con dolor abdominal, nunca deben calmar el dolor antes de confirmar su diagnóstico, porque les puede enmascarar completamente el cuadro y sin embargo el proceso va a continuar, va a evolucionar. Vamos. Acuérdense siempre esto que estaba diciendo, el examen se hace por aparato y sistema. Se tiene que describir totalmente. Esto le vamos a examinar su cabello, su cabeza, sus ojos, sus pupilas, su boca, sus, ¿cómo se llama? La faringe, la lengua, todo le vamos a ir viendo, por supuesto. Pero nosotros, con fines didácticos, y como tenemos que enseñarles a ustedes cirugía, entonces nos vamos generalmente, resumimos eso y vamos al examen de la región afecta. Lo que no quiere decir entonces que cuando ustedes sean internos o sean residentes, no van a irse a hacer solo examen de la región afecta, van a hacer todo esto porque esto se hace, todos hacen esto, ¿verdad? Nosotros cuando estamos dando clases nomás, vamos directo al examen de la región afecta y generalmente en el examen hacemos el mismo procedimiento. Si el paciente tiene una patología en el cuello, vamos a irnos al examen de la región afecta, al cuello. Si es un problema pulmonar, una cosa, vamos a irnos a los pulmones, vamos a examinar el tórax, los pulmones. Y si es un problema abdominal, vamos a irnos allí. O puede ser que sean miembros, como a lo mejor viene el paciente con un tumor en el pie, ¿verdad? Y entonces nos vamos al miembro que está afectado. ¿Estamos? Perfecto. En este caso, entonces, por eso se le puso en otro color el abdomen y la piel y mucosas, pensando que serían los afectados. En realidad acá, piel y mucosas tal vez porque le vio más pálido, no sé qué, porque en este caso no, lo importante es su abdomen. Yo no he visto que él tenga cambios de coloración en la piel o mucosas. Pero puede ser que él haya marcado acá pensando estaba pálido, a lo mejor por el dolor, ¿verdad? Bueno, examen de la región afecta. Vamos, empezamos con la inspección. Dijimos siempre que la inspección tiene dos formas de describir la inspección. Vamos a observar primero sin tocarle al paciente, sin nada. Vamos a, así como está el paciente acostadito en la cama, vamos a describir su abdomen. Y vamos a decir, es un abdomen globuloso porque tiene tejido adiposo, ¿verdad? Me gusta más decir a expensas de tejido celular subcutáneo. Dice, me gusta más porque lo que vemos nosotros es que ese paciente es obeso, ¿verdad? Entonces describimos abdomen globuloso a expensas de tejido adiposo, ¿verdad? Bueno, simétrico, ver si es que el hemiabdomen derecho es igual que el izquierdo, ¿verdad? Si no tiene una deformidad de un lado o de otro, es lo que describe el simétrico. Una cicatriz puede ser que deforme uno de los hemiabdómenes. Entonces no sería simétrico, sería asimétrico a expensas de tal cicatriz que describimos. Pero no siempre la cicatriz, por más que esté presente o varias cicatrices, hay pacientes que cicatrizan muy bien, tienen una línea, una cosa fina que no está deformando el abdomen. O sea, no hace que un abdomen sea totalmente diferente a otro. Entonces, van a describir nomás como simétrico y en el cual se observa una cicatriz de tal tipo, ¿verdad? Si es que tiene una cicatriz mediana, supra o para o infraumbilical, o una cicatriz de Kocher, o una cicatriz de Pfannenstiel, que es la que se usa por encima del transversal, por encima del pubis, que se usa mucho para las cesáreas actualmente, sobre todo para las cesáreas programadas, o una incisión de McBurney en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a describir la cicatriz. Si es que es una cicatriz normal, así, lineal, no vamos a decir está asimétrico. Si vamos a decir abdomen simétrico, en el cual se observa una cicatriz de tal y vamos a describir. ¿Entendés? También las estrías atróficas. Las estrías atróficas son frecuentes en las mujeres multíparas sobre todo, o aquellos varones también que suben de peso, ¿verdad?
bruscamente, la piel se rompe, entonces deja esas cicatrices que se llaman cicatrices, se llaman estrías, ¿verdad? Cuando las estrías son nuevas, se ven de color blanco, blanquecino, brillante. Cuando son viejas, cuando son nuevas, van a ver de color violáceo, como que recién se rompió esa piel. Van a ver completamente violáceo. Entonces, eso indica que es reciente sus estrías, ¿verdad? Y sin embargo, si a medida que va pasando el tiempo, eso se va aclarando y se queda como el mismo color de la piel, pero más brillante, ¿verdad? Y describimos entonces dónde están las estrías. En las pacientes entonces que tienen varios embarazos, suele observarse eso. Y hay otras en las que por más que tengan varios embarazos, tienen muy buena piel que no se rompe fácilmente, ¿verdad? Y no tienen estrías. Bueno, a la inspección entonces vamos a hacer primero así como el paciente está quietito, le vamos a describir su abdomen y bueno, vemos que es simétrico, ¿verdad? Ligeramente globuloso a expensas de tejido adiposo. La cicatriz umbilical invertida, o sea que es normal, ¿verdad? Normal es que esté invertida la cicatriz. No se observa circulación colateral. Esto también les dije el otro día, es muy importante porque hay patologías en las cuales van a encontrar circulación colateral y de distintos tipos, ¿verdad? Que son características de algunas afecciones. Coloración normal de la piel, no excursiona con la respiración. Oh, pequeño detalle, no excursiona con la respiración. O sea que normalmente el abdomen está excursionando con la respiración. Los varones más todavía, porque ellos respiran luego con la barriga, con el abdomen, ¿verdad? Inflan su abdomen tranquilamente, despreocupadamente su barriga cervecera. Pero las mujeres generalmente por coquetas, por estar más acostumbradas a estar cuidando la silueta y cuidando su imagen, entonces solemos tener una respiración más bien torácica. Pero siempre cuando están observando detenidamente el abdomen, un abdomen normal excursiona con la respiración, ¿verdad? En este caso es importante que diga que no excursiona con la respiración, ¿verdad? A la inspección dinámica, dinámica quiere decir que le vamos a pedir colaboración al paciente. Estamos observando todavía, no tocamos, pero le pedimos al paciente que le levante un poco la cabeza. Entonces, al levantar su cabeza, él, vamos a ver de que contrae el músculo del abdomen. Por lo tanto, al contraer los músculos del abdomen, podemos observar si el paciente tiene hernias o eventuaciones. O sea, nos vamos a fijar en las zonas herniarias. El ombligo, la parte del epigastrio, vamos a observar las regiones inguinopleurales. Entonces ahí, con la inspección dinámica, podemos ver de que los tumores de la pared abdominal, ¿verdad? Sean hernias, eventuaciones o si son tumores que asientan dentro del músculo de la pared abdominal, igual vamos a ver que protruyen, se hacen más evidentes cuando el paciente hace un esfuerzo, ¿verdad? Entonces le decimos, señor, haga un poco fuerza como para irse de cuerpo o le pedimos que levante la cabeza, ¿verdad? Voluntariamente levanta su cabeza, al levantar contrae el abdomen. Perfecto. Entonces, a la inspección dinámica, en este caso, no vieron cambios en comparación a la estática. Claro, si no funciona con la respiración es porque por algún motivo está tratando de no respirar con su abdomen, ¿verdad? Yo ya les dije, por eso es muy llamativo esto, ¿eh? Quiere decir que si no funciona es que algo grave está ocurriendo en el abdomen. Bueno, la siguiente. Me estoy quedando un ratito. La palpación. Siempre la palpación, entonces, vamos a hacer una palpación superficial, que quiere decir pasamos la mano plena suavemente por todo el abdomen, no tan suave como para que le despierte, ¿cómo se llama? Una sensación ya de escalofríos al paciente. Tiene que ser una plena mano, ¿verdad? Sin profundizar nomás, pero palpamos como para sentir
la temperatura del abdomen, ¿verdad? Ver si hay dolor al pasar suavemente la mano por el abdomen. Y eso, si despierta dolor, entonces se llamaría hiperestesia cutánea, ¿verdad? Si despierta dolor el pasar suavemente la mano, superficialmente la mano por el abdomen. Bueno, en este caso, abdomen blando, poco depresible, o sea, se fue directo a la palpación profunda. Abdomen blando, poco depresible, dice. Doloroso a la palpación superficial y profunda, ¿verdad? Entonces acá tendríamos que haber puesto palpación superficial, tiene o no hiperestesia cutánea, no sabemos porque él nos describió, pero sí es doloroso, ¿verdad? Es doloroso a la palpación superficial, no sabemos, esto está bien explicado. Ustedes tienen que hacer esa diferenciación. Entonces, ¿tiene dolor al pasar suavemente? Tal vez, tenía hiperestesia. Y a la palpación profunda, empezamos siempre, acuérdense, de la zona más alejada al dolor. O sea, vamos a empezar en este caso que su dolor empezó prácticamente en epigastrio, luego irradió al flanco y a la fosa ilíaca derecha, hasta que finalmente, ¿verdad? Prácticamente 48 horas después se irradió a todo el abdomen. Entonces, vamos a empezar, si es posible, allá en fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo. Vamos a tratar de profundizar un poco la palpación y ver hasta dónde podemos nosotros palpar. Pero recuerden siempre que tenemos que utilizar la mejor maniobra semiológica para el examen del abdomen, que es... Hola. ¿Cuál es la mejor maniobra semiológica para investigar el abdomen en la palpación? La profunda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué maniobra es la que debemos utilizar sin falta para recoger los mejores datos en la palpación profunda? ¿Qué es lo que necesitamos hacer mientras le examinamos al paciente? Hablarle. Claro, entretenerle a tu paciente. Esa es la mejor maniobra semiológica. Vos no vas a recoger completamente datos diferentes si es que el paciente está pendiente de lo que vos estás haciendo en su abdomen. No vas a poder tocarle en ninguna parte porque vino alguien antes que vos, le palpó eso o él mismo se palpó y le despertó tanto dolor que va a estar pendiente de lo que vos vas a hacer. Por lo tanto, lo que vas a recoger es muy diferente a que si es que vos sabiendo ya que él te refirió que le dolía aquí y allá, empezás en la zona más alejada del dolor y vas profundizando lentamente, ¿verdad? Haciendo cada vez más profunda la palpación a plena mano quiere decir toda la presión de la mano en todos lados, por lo menos la presión en los dedos, ¿verdad? Tiene que ser igual, ¿verdad? Para que el paciente tenga una gran superficie que le está palpando. Acuérdense que en ese sentido, entonces, cuanto más la superficie sea más grande, va a ser más tolerable el dolor, ¿verdad? Bueno, esa sensibilidad gruesa que digamos. Entonces vamos a tocar el abdomen, vamos a ir tratando de profundizar cada vez más, pero para eso es primordial entretenerle al paciente. ¿Cómo? Conversando. Seguimos insistiendo entonces en su historia clínica, tratando de sacarle más datos o volver a repetirle las preguntas. O si no hubo algún acontecimiento reciente, la guerra de Ucrania o el mejor churro que hay en la televisión o el chisme del momento, entonces nosotros tenemos que tener varios argumentos para seguir conversando con la paciente, ¿verdad? Incluso así que ese rol es hablando pavada al Olimpia. Eso, por ejemplo, es espectacular. ¿Entendés? Y el paciente se entretiene por lo que vos le estás preguntando y diciendo, y entonces vos podés ir profundizando un poco en aquellas zonas que él ya refirió que le duele mucho, ¿verdad? Bueno, entonces podemos sacar datos y decir si realmente le duele todo el abdomen a la palpación profunda o realmente el dolor está localizado en fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho solamente, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué pasó? Vamos a ver. Abdomen blando, poco depresible. Esto es llamativo también que sea poco depresible, ¿verdad?
doloroso a la palpación superficial y profunda en todo el abdomen, con mayor intensidad en fosa y flanco derecho. ¿Fosa qué? ¿Cuál de las fosas? Acá, fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces, en la fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Tendríamos que cuidar y describir muy bien, ¿eh? Esto recordando siempre entonces las 9 regiones en las que dividimos el abdomen. Y encontraron defensa abdominal, defensa muscular tendría que ser acá, ¿eh? Defensa muscular en el abdomen. ¿Qué diferencia hay entre la defensa muscular y la contractura? Hola. ¿Qué diferencia tenemos entre Tamara? No, es que uno es voluntario, el otro no. ¿Cuál es el voluntario? Y la contractura, Te mato. o sea, la defensa entonces. La defensa, por eso es que defensa quiere decir que el paciente está defendiendo porque tuvo dolor o porque tiene miedo de que le duela. Entonces vos cuando le estás entreteniendo vas a vencer esa defensa porque es voluntaria. Entonces, sin embargo, cuando está contracturado el abdomen, por más de que trates de entretenerle, contar, multiplicar, restar, sumar, igual el paciente va a presentar esa contractura muscular, porque la contractura es una respuesta involuntaria del organismo porque está afectado el peritoneo. Por una inflamación del peritoneo, entonces se queda el abdomen rígido en tabla, se llama, ¿verdad? Abdomen en tabla o rígido, que es muy diferente. Y acá, por eso yo no creo esto, porque me dice que tiene dolor en todo el abdomen. Creo que esto no fue simplemente una defensa muscular. Esto habrá sido una contractura abdominal. Y eso por eso es importante entretenerle mucho al paciente para ver si se puede o no vencer esa dificultad para profundizar en la palpación. Entonces, si no podemos vencerla, es seguro que ha de ser una contractura. Y en las personas jóvenes, ella tiene 29 años nomás, acuérdense que los músculos suelen estar bastante bien fuertes, ¿verdad? Entonces, o más aún en un varón o una mujer que hace ejercicios, por supuesto, su pared abdominal tiene bastante músculo y si está contracturado, eso no se va a poder vencer. Incluso en la defensa está bastante difícil de deprimir, por eso es que tenemos que conversar, entretenerle y de repente vamos a dar cuenta que podemos palpar tranquilamente mucho más profundamente. Quiere decir que eso no era contractura, es una defensa. La defensa abdominal entonces es voluntaria. Bueno, ¿qué dice acá? Irritación a la descompresión brusca en todos los cuadrantes. O sea que le estuvo palpando profundamente, o sea, haciendo una palpación profunda, al descomprimir, al levantar la mano, allí el paciente hace un gesto brusco de dolor. ¿Se acuerdan cuando vimos nuestro cuadro clínico de apendicitis aguda? Cómo la paciente reaccionó, ¿verdad? Cuando le soltó en la fosa ilíaca derecha que le estaba comprimiendo, tuvo un gesto de dolor, pero mucho menor a cuando le descomprimió, ¿verdad? Cuando levantó la mano el doctor, la paciente por poco no le pega, casi se sentó del dolor, ¿eh? Entonces, es dolor a la descompresión brusca del abdomen y es en este caso, como es en todo el abdomen, entonces se llama signo de Genou de Mussy. Genou de Mussy. ¿Se acuerdan que cuando esto está localizado en fosa ilíaca derecha se llamaba signo de Bloomberg, ¿verdad? En este caso ya no está solo en fosa ilíaca derecha, es en todo el abdomen. Entonces, tenemos un abdomen blando, poco depresible, doloroso a la palpación, probablemente blando describe porque es media gordita, ¿verdad? Entonces, la parte celular, la parte adiposa, desde luego va a ser un poco blanda, pero después no podía deprimir el abdomen. Era dolorosa la palpación superficial y profunda en todo el abdomen. Tiene mayor intensidad de dolor en fosa y fosa ilíaca derecha y flanco derecho, con defensa muscular que él describe, que yo creo que era una contractura, porque tiene dolor en todos los cuadrantes después y dolor a la descompresión, que quiere decir ¿qué es lo que pasa acá, Giselle?
¿Por qué tiene dolor a la descompresión en todo el abdomen? Hello. ¿Dónde está Giselle? Acá estoy, pero la verdad que no sé. ¿Cómo que no vas a saber? ¿Qué significa el dolor a la descompresión? Y Irritación peritoneal. Quiere decir que el peritoneo está comprometido. ¿Se acuerdan cuando tenés apendicitis aguda? Tiene el signo de Bloomberg, es signo de irritación peritoneal en la fosa ilíaca derecha. Y este tiene dolor en todos los cuadrantes del abdomen. Entonces es yenudemusi, que indica que tiene una irritación peritoneal en todo el abdomen. Bueno, acá dice, esto entiendo como no palpo tumoraciones ni visceromegalia, lo que es importante poner siempre es si no palpa hígado, no palpa vaso, nada más. Vamos a seguir un poco acá para que ver qué encontraron en la percusión. En la percusión hay sonoridad aumentada en todo el abdomen. Quiere decir que habrá muchos gases, ¿verdad? Bueno, percusión dolorosa en todo el abdomen. Le duele, al tocarle el abdomen le duele, tenía hiperestesia cutánea a este paciente. A la auscultación no se auscultan ruidos hidroaéreos. Esto es categórico. Hay un silencio abdominal, que este silencio abdominal sumado a los signos que ya fuimos encontrando en el abdomen, ¿verdad? Nos dicen de que acá hay un cuadro que afecta gravemente al abdomen, que es una peritonitis generalizada. Una peritonitis generalizada. Y por la historia que tuvimos del paciente, podemos decir que esta peritonitis generalizada se tuvo que haber originado posiblemente en una apendicitis aguda, ¿verdad? Que se habrá perforado. Bueno, acá en el examen físico, acuérdense que además del Peter ya me está apurando, porque realmente lo que pasa es que yo quiero que ustedes vayan fijando las cosas. Es que empezamos 11:30. Un ratito ya vamos a continuar. El tacto vaginal. Es importante entonces hacer tacto vaginal y tacto rectal. Y acuérdense también, antes de llegar a esto, la puño percusión. Hay que ver si tiene puño percusión negativa bilateral, ¿verdad? Acuérdense que esta paciente tuvo una manifestación urinaria que es la disuria. No sabemos si tuvo otros más. Tacto vaginal. La inspección de la zona perineal se encuentra normal, sin lesiones. Se tacta introito conservado, dice. Introito conservado no quiere decir nada. No sabemos si es un introito amplio o estrecho, así se describe. La temperatura y las paredes vaginales dice conservadas. La temperatura de la vagina, entonces, es la que se tiene que describir, que probablemente habrá estado aumentada. No creo que haya estado igual que el resto. Entonces, acá hay dos datos que nos faltaban. Era la temperatura xilorectal y también acá en la descripción del tacto vaginal. Acuérdense que esto es subjetivo, o sea que lo que a ustedes les impresiona. Entonces ustedes describen, yo encuentro tal cosa, ¿verdad? Bueno, la temperatura le impresionó a ella normal. Probablemente habrá estado aumentada su temperatura. Tiene un cuadro abdominal grave. Se tacta cuello uterino y orificio externo de tamaño, superficie y consistencia normal. Y Frenkel negativo. Este signo de Frenkel es entonces el dolor al lateralizar el cuello uterino, cuando estamos haciendo el tacto, lateralizar hacia la izquierda y a la derecha, y al lateralizar a ambos lados tiene dolor, entonces es un signo de Frenkel positivo. En este caso, el dolor fue negativo. Tacto rectal. La inspección de la zona perianal se encuentra normal, sin lesiones. Se percibe esfínter anal externo con tono conservado, temperatura rectal conservada, paredes conservadas. Bueno, en todo esto hay que describir bien eso. La ampolla rectal ocupada por heces pastosas, se extrae heces normocoloreadas por dedo de guante. Importante ver entonces el color y las características de las heces que retiramos por el guante, ¿verdad? Igual del cuello uterino, del examen del tacto vaginal también, si tiene algún tipo de secreción, debemos describir la coloración, la consistencia e incluso el olor, ¿verdad?
porque eso puede hacernos diagnósticos de la etiología de esa infección. Bueno, vamos a pasar acá. Acá dice, hizo un resumen, ¿verdad?, de la cronología de la solicitud de métodos auxiliares y toma de decisiones. 48 horas antes, dolor en epigastrio; 24 horas antes, dolor que irradia y se localiza en flanco y fosa ilíaca derecha; 12 horas antes del ingreso se agrega cuadro, náuseas y vómitos de aspecto bilioso. Los exámenes que se le hizo, laboratorio, imágenes complementarias, ¿verdad? Bueno, glóbulos blancos, 27.900. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está denotando esto? Una infección. Matías, vos que sos nuevo, quiero saber qué decís. 27.900 blancos, ¿cómo se llama esto? Desviación a la izquierda. Tiene una infección. Leucocitosis, aumento de los glóbulos blancos, ¿eh? ¿A expensas de qué tipos de glóbulos blancos? Los neutrófilos. Esto indica que hay una infección grave, ¿verdad?, que nosotros por semiología ya encontramos que está asentando en el abdomen y que es una peritonitis, ¿eh? Bueno, muy bien, está de acuerdo. Entonces, estos 27.900 glóbulos rojos están levemente bajos, o sea que probablemente el paciente estaba pálido, por eso describieron también como piel y mucosa, pero la palidez habrá sido, tiene una anemia, 11.4. Vamos a ver, las plaquetas están normales. Vamos a ir viendo lo que es importante en este cuadro. Acá esto no aporta, bueno, tiene interés como el estado general del paciente, pero en realidad no hay nada muy llamativo. Pero acá lo que vemos también, ácido úrico, potasio, todos sus electrolitos, ¿verdad? Sí, acá lo que es, eso estoy buscando, pero no veo acá. Acá está. Urea es 11, que está dentro de lo normal, ¿verdad? Más bien un poquito bajo. Creatinina también está dentro de lo normal. Es importante para ver su funcionalidad renal, ¿verdad? Y después sería importante ver sobre todo el sedimento de la orina para ver si es que no hay una infección urinaria agregada, ¿verdad? Eso es importante. En este caso, ellos hasta a Milasa le pidieron que realmente no tiene relación con el tipo de cuadro de él. Acá vemos lipasa, también le pidieron. O sea, los estudios que se piden se tienen que pedir de acuerdo al cuadro clínico. Esto sí es importante. La paciente le hicieron un examen de beta-HCG, ¿verdad?, para ver si tenía o no embarazo, pero realmente es muy diferente el cuadro de ella, cómo se inició, ¿verdad? No es para desconfiar que haya sido un embarazo ectópico complicado, ¿verdad? Entonces, eso digo yo, se piden los estudios de acuerdo a lo... Además, se acuerdan de su fecha de última menstruación y un ritmo regular. O sea que hacer estudios de más tampoco no es la cuestión. Hay que pedir lo que uno necesita de acuerdo al cuadro del paciente. Bueno, y no vamos a pedir todos los estudios habidos por haber y le vamos a dejar a nuestro paciente en la calle antes de que se pueda tomar ninguna decisión para su vida. Tiempo de protrombina, esto sí, porque el paciente se va a operar. Tiempo de protrombina está 70%, que está prácticamente en el límite en el cual nosotros necesitamos tenerle al paciente por encima de 70 por lo menos para poder llevarlo a cirugía y que no tenga riesgo de sangrarse, ¿verdad? Además, acuérdense que estaba tomando también antiagregantes plaquetarios, 1 por día. Entonces, acá esto es muy importante y prepararse para esto. Entonces, para eso se le puede hacer vitamina K, que se yo, preparar. Van a hablar del tratamiento con Peter. Esto nomás ya les quiero mostrar que se hace siempre la crisis sanguínea. Y ahora acá está su ecografía. Te dejo, Peter, esta parte. Vení nomás. Van a hablar con él. Los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Ya ven ustedes que son auxiliares porque ya nosotros con nuestro interrogatorio y nuestro examen físico prácticamente hemos llegado a nuestro diagnóstico. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un resumen
de cómo tenemos que hacer el tratamiento. Nosotros estamos acá, todavía está la imagen de el último estudio de la ecografía abdominal. Esta ecografía abdominal, en este estudio lo que a nosotros nos interesa saber, como la semiología es muy ilustrativa, nosotros pensamos que tiene una peritonitis generalizada, es decir, en todo el abdomen. Entonces en ese estudio tenemos que investigar si encontramos los líquidos libres en la cavidad abdominal y si tiene el fondo del saco de Douglas ocupado por algún líquido. Esos son los estudios que nosotros podemos ver en la ecografía. Nosotros acabamos de escribir el riñón izquierdo, el riñón derecho, todo eso, pero eso no nos va a ayudar. Nosotros queremos saber si la cavidad abdominal tiene líquido distribuido y sobre todo el fondo del saco de Douglas, que es el lugar donde se suele documentar muy bien. Eso es importante decir. Acá mostraron que en fosa ilíaca derecha hay una imagen compatible con un apéndice cecal engrosado. Nuestra clínica decía luego que tiene una cronología de Murphy. Dolor de epigarro y raya fosa ilíaca derecha se localiza y después se generaliza. Por lo tanto, estamos mentalmente, ya que es una apendicitis aguda que comenzó en epigarro, fue a fosa ilíaca derecha y luego se generalizó. O sea que es una peritonitis generalizada de origen apendicular. Ese es nuestro diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros hagamos ese diagnóstico, tenemos que preparar para el tratamiento. El tratamiento de esa patología es de urgencia. Es decir, ese mismo día hay que someterlo al tratamiento quirúrgico. Entonces, el diagnóstico sindromático suele ser el síndrome de un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. Decimos nosotros abdomen agudo quirúrgico y el tipo inflamatorio porque el paciente tiene la característica de una apendicitis que se originó y que luego se perforó. Y en laboratorio tiene leucocitosis de 27.000 blancos con neutrófilo, entonces de tipo inflamatorio. Muy bien, entonces tenemos el diagnóstico de síndrome de abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, probablemente una peritonitis de origen apendicular. Tenemos que internar, sí, adelante. Tenemos que internar al paciente rápidamente, esto no hay que dudar. Si esto se encuentra, por ejemplo, en un hospital periférico que no dispone de cirujano de urgencia, hay que traer en una ambulancia urgente al hospital central para ser sometido a cirugía. Importante hacer el diagnóstico. Ustedes al hacer el diagnóstico le pueden salvar la vida al enfermo, porque este necesita un tratamiento quirúrgico de urgencia. Entonces, hasta ahí nosotros llegamos a abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, peritonitis de origen apendicular probablemente. Nuestra ecografía dice, no se visualiza líquido libre en cavidad abdominal, pero tiene meteorismo abdominal aumentado. Cuando hay muchos gases en el abdomen, el estudio ecográfico es muy impreciso. Entonces, esta parte ustedes tienen que tener mucho cuidado. El hecho de que el ecografista no haya visto líquido libre en cavidad, ustedes no piensen que no hay, porque la semiología dice que hay. Por eso que tiene dolor abdominal generalizado y tiene irritación peritoneal, o sea, que esa es una peritonitis. Él no vio el líquido libre, pero tampoco no le hagan caso a eso. A veces ayuda y a veces te confunde. Entonces no le hagan caso a este informe de ecografía. Tenía que mirar el fondo del saco de Douglas, que ahí es muy fácil ver la presencia de líquido. Pero no habla nada de eso. No obstante, a nosotros no nos ayudó eso. Ya tenemos el diagnóstico clínico, semiológico, laboratorial y preparamos en forma rápida. Internar al enfermo, hay que hacer una hidratación rápida con suero fisiológico, colocar una sonda vesical para medir la diuresis horaria. Generalmente estos pacientes, al colocar la sonda, no sale orina, sale muy poco. Entonces quiere decir que está deshidratado porque hay un secuestro de líquido y porque no toma vía oral porque tiene mal estado, vomita. Hidratación endovenosa urgente con suero fisiológico y después de 1 o 2 horas nosotros vamos a ver ya que la sonda vesical empieza a salir líquido
orina, generalmente es una orina clara. Cuando comienza a funcionar la diuresis, en promedio 40 cc por hora, entonces estamos logrando una buena hidratación. Es importante este dato porque una paciente deshidratada que no orina, no hay que llevar al quirófano a sí mismo, hay que hidratar rápidamente. Hasta que orine 40. Una vez que nosotros hidratamos rápidamente con suero fisiológico endovenoso, podemos hacer una encarga de entrada de 500 cc, porque ella es joven y generalmente no tiene patología cardíaca. Y se dilata 500 cc de entrada y luego goteo rápido de 70 a 80 por minuto. Entonces, logramos que la orina salga por la zona vesical, se ve que está saliendo por la zona vesical. Cuando llega a 40 cc cada una hora, entonces es un buen momento. Ya estamos consiguiendo la hidratación. Otro tema importante que hay que hacer en el preoperatorio es la utilización de un antibiótico endovenoso. Endovenoso, nosotros tenemos que pensar que una peritonitis es una perforación de víscera hueca, apéndice probablemente, y que se derrama el contenido intestinal. Ese tiene mucho contenido de gérmenes anaerobios y gram negativos. Por lo tanto, hay que usar antibióticos endovenosos para cubrir estos gérmenes. El mejor método para cubrir estos gérmenes es usar el metronidazol, que es el antibiótico para anaerobios. Hay también otro, pero el metronidazol es el más común. Y los gram negativos hay que cubrir con otro antibiótico. Existe un antibiótico que cubre ambos gérmenes, que es el uso de la amoxicilina con sulbactam. Amoxicilina cubre muy bien los gram negativos y el sulbactam cubre también los anaerobios. Entonces hay que utilizar esa combinación que es más barata. De lo contrario, tenemos que usar, por ejemplo, metronidazol, y para la gram negativa podemos usar cefotaxima o ciprofloxacina. Una vez que colocamos el antibiótico en el preoperatorio, entonces estamos cubriendo ya la parte infecciosa. Nosotros tenemos que preparar rápidamente eso. En 1 o 2 horas hay que preparar todo esto. Después, hay que llevar a cirugía. Por eso hay que llamar al anestesiólogo que venga a conocer al enfermo, que le haga un examen él mismo, y durante la cirugía está a estar monitorizado. Anestesia general es la recomendable. Anestesia general porque nosotros todavía no sabemos con seguridad cuál es el origen de la peritonitis. Entonces, este es lo que se llama abdomen agudo quirúrgico. Esto nosotros, por ejemplo, si tenemos la forma de abordarlo con una cirugía mini invasiva, como se hizo en este caso, es una cirugía con videolaparoscopía. Como no se sabe cuál es el origen, entonces se introduce el trocar a 10 milímetros alrededor del ombligo y ahí se visualiza la cavidad abdominal y vamos a examinar hacia dónde nos vamos, hacia el apéndice o hacia otro órgano. Eso es en caso de videolaparoscopía. Les aclaro que la videolaparoscopía en las urgencias muy pocas veces se dispone. No está disponible el videolaparoscopio. Y a veces está y no hay el cirujano que tenga experiencia en hacer una cirugía de urgencias. Lo más común y que ustedes van a resolver en cualquier parte del Paraguay es haciéndole una laparotomía a este paciente. Esta es la indicación de hacer una laparotomía mediana infraumbilical y ahí se explora la cavidad. Al abrir la cavidad ustedes van a ver que está lleno de líquido purulento y entonces tiene que tomar una muestra para estudio bacteriológico en una jeringa y se deja ahí sobre la mesa. Ese se va a enviar al laboratorio para su estudio. Cuando nosotros vemos que está lleno de pus, aspiramos con aspirador eléctrico y ahí ya nos dirigimos hacia el órgano que desconfiamos. Nosotros desconfiamos mucho de que esto sea apendicular. Ese es el primer órgano que tenemos que ir a buscar. Y ahí vamos a saber ya si es de origen apendicular. Entonces, si es de origen apendicular, por esa incisión mediana infraumbilical, colocamos el separador de Gosset y nosotros podemos hacer
todas las maniobras de apendicectomía y los lavados correspondientes. Entonces, eso es la conducta generalmente es una laparotomía mediana infraumbilical porque probablemente la causa esté al nivel del apéndice. Y si nosotros necesitamos, por algún motivo, vamos a suponer que sea una perforación de úlcera duodenal, entonces no vamos a resolver por la mediana infraumbilical. En esos casos se prolonga la incisión mediana hacia arriba y se llega entonces hasta encima del ombligo, o sea que se hace infra, para y supraumbilical. Y ahí nosotros podemos llegar a la zona del estómago o duodeno para resolverlo quirúrgicamente. Por eso que la incisión que se usa para la laparotomía exploradora es una incisión mediana. Infraumbilical primero por nuestra sospecha diagnóstica y si es necesario prolongamos arriba. Bueno, entonces ahí tenemos que ir a buscar el origen. En este caso, esta paciente se le hizo una videolaparoscopia. O sea que se hizo una incisión alrededor del ombligo, se colocó el trocar de 10 milímetros y se introdujo ahí entonces este es el diagnóstico de abdomen quirúrgico, ¿no? Ya sabíamos esto por semiología quirúrgica. Entonces esas son las dos formas de abordar. En este caso se abordó por medio de la videolaparoscopía, que sirvió para precisar cuál es la causa y ahí abordar. Entonces eso es lo que le quiero decir. Antes de leer la técnica operatoria, entonces le digo cómo se puede abordar. Esto si ustedes están en un hospital que no tiene videolaparoscopía, háganle una laparotomía mediana infraumbilical y de acuerdo al hallazgo se prolonga hacia arriba. En este caso se hizo un abordaje laparoscópico porque es en el hospital central. Poner un poco a mayor aumento porque no se ve casi. Inicio palde. Acá se puede. Bueno, voy a tratar de leer porque ni se ve si quiere. Paciente de cuito dorsal. Campo con IOP, solución, colocación de compresas estériles, incisión periumbilical, introducción de la cámara óptica. Se constata líquido purulento, aproximadamente 300 cc, ¿verdad? Distribuido en toda la cavidad abdominal. Apéndice cecal descendente interno, gangrenoso en toda su extensión. Descendente interno, quiere decir que estaba apoyando por la vejiga, por eso tenía disuria. Bueno, y perforado en el tercio medio, base sana, colocación de trócares laparoscópicos en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Se procede a realizar la apendicectomía laparoscópica, clipado de la arteria apendicular y disección del mesoapéndice con electrocauterio. Colocación de clip en número de 3 a nivel de la base apendicular, sección y extracción de la pieza quirúrgica, cauterización térmica del muñón. Del muñón apendicular se procede a realizar el lavado y aspirado de la cavidad abdominal con 3000 cc de suero fisiológico. Esto se suele usar mucho más a veces. Entonces se lava bien la cavidad y se aspira todo para que quede bien sequito, que no queden pus entre el medio de las asas. Cierre de la piel, bla, bla, por planos. Bueno. Entonces, peritonitis es el diagnóstico postoperatorio, es peritonitis aguda generalizada de origen apendicular. Ahí. Bueno, entonces nosotros clínicamente ya sospechamos la apéndice por la cronología de Murphy. Dolor de epigastrio, hora después migra a fosa ilíaca derecha, se localiza y hora después se generaliza. Quiere decir que ahí se perforó el apéndice. Entonces, este es el causante, esta es la causa más común de peritonitis que hasta hoy existe. Lo ideal es que no se llegue al estado de peritonitis, porque esta apendicitis aguda
se hubiera hecho el diagnóstico a los 8 horas o 12 horas después de iniciar el cuadro. Cuando el dolor epigástrico se localizó en fosa ilíaca derecha, ahí ya se hubiera hecho la operación, se había hecho una apendicectomía, ya sea abierta por McBurney o videolaparoscópica, y se hubiera ahorrado muchísimo, se hubiera ahorrado internación, porque la apendicectomía videolaparoscópica o la apendicectomía por McBurney, se hace la apendicectomía y el antibiótico se usa 3 dosis. Acá hay que usar 5 días por lo menos endovenoso, porque es una sepsis de origen. Por lo tanto, muchas cosas, y el riesgo de la vida, la peritonitis puede llevar a la muerte del enfermo por septicemia. Entonces es importante hacer el diagnóstico temprano, a las 8 horas o 12 horas, cuando se localizó en fosa ilíaca derecha, que tenía que hacer la apendicectomía. Este se tardó demasiado. Ella relata que se localizó y después vino ya cuando se generalizó. Eso es común en los pacientes, que cuando viene al hospital ya es completo todo el abdomen. Eso es generalización, perforación del apéndice, entonces la complicación es muy grande. Cuando se hace la operación de apendicectomía, en este caso se hizo por videolaparoscopía, es importante entonces sacar el apéndice, ligar la base apendicular, pero lo importante es lavar toda la cavidad abdominal. Si fuese una cirugía abierta, si se hubiera hecho una cirugía en la parotomía, se hubiera derramado el suero tibio en la cavidad y con la mano se desprende toda la fibrina que hay entre las asas intestinales. Se desprende todo con las manos y se aspira con aspirador eléctrico hasta que se use varios litros de suero fisiológico. 3 litros en este caso se usó. Puede ser 3 a 5 litros. Hay que ir al Douglas, porque ahí está acumulado pus. Y también hay que ir hacia arriba, debajo del hígado, y hacia la fosa esplénica, porque por ahí si se queda el líquido purulento, en pocos días se va a formar un acceso intraabdominal que va a requerir un nuevo tratamiento. Entonces el tratamiento en este caso no es solamente apendicectomía y retirar todo el líquido purulento de la cavidad, que ya se extiende a todos los cuadrantes, en el dúcula, subhepático derecho y fosa esplénica. Entonces ese es el tratamiento definitivo. Entonces es una peritonitis de origen apendicular. Hasta hoy se ve, y quiero que ustedes estudien bien para hacer diagnóstico temprano. Para eso la semiología uno sí conoce. Hacer diagnóstico temprano, esto a las 8 horas o 12 cuando se fue a fosa ilíaca derecha, ya hubiera venido para la cirugía. Llegó muy tarde, generalizado. Mucho antibiótico endovenoso, el riesgo de la vida y sobre todo, entonces, no hay que llegar a este estadio. Muy bien, ese es el mensaje de hoy. Entonces, por eso ya se acabó nuestra presentación. Peritonitis generalizada de origen apendicular. No salga todavía. Quiero hablar. Hola.